el índice cardiotorácico y también para determinar los electros, ¿no? Las polarizaciones, colocar los electrodos B1, B2, y después van a ver ampliamente en fisiología. Pero lo primero que les van a preguntar es siempre el eje del corazón. ¿Cuál es el eje del corazón? Bueno, y fácilmente lo habíamos representado, ¿no? Con una línea que va de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda y de atrás hacia adelante. Entendiendo que la base del corazón entonces es posterior, es derecha, y el vértice es anterior y es izquierdo. En relación con que está el vértice del corazón, con el quinto espacio intercostal, la línea medioclavicular, 7.5 centímetros del esternón. Entonces ahí podemos observar el vértice, se puede observar muchas veces el choque de la punta porque es relativamente superficial. En algunos pacientes se observa, ¿no? Ese choquecito denominado psicológicamente el choque de la punta, el vértice del corazón. Bueno, el corazón anatómicamente está constituido por tres capas, de fuera hacia adentro: el pericardio, el miocardio y el endocardio, ¿no? Que desde el colegio nos han ido enseñando que entonces, con mucha razón, porque eso no ha variado con el transcurso del tiempo. Nosotros hemos visto la configuración externa del corazón. En este momento no hemos visto todavía la constitución anatómica, después vamos a estudiar la constitución. Por ahora estamos viendo la configuración, ¿no? O sea, ¿qué tenía por fuera del corazón? Hemos encontrado tres caras, hemos encontrado tres bordes, una base, un vértice, hemos hablado de los elementos que se encuentran en cada una de las caras. Vamos a ir viendo lo que se encuentra por dentro del corazón, ¿no? Entonces vamos a ver la configuración interna del corazón. Bueno, en esta imagen nosotros estamos viendo un poquito de lo que es la constitución, que después vamos a hablar, ¿sí? Y como vemos, pero para entender un poco la configuración interna, una capa bastante fuerte del corazón es el miocardio. Y el miocardio no son más que fibras musculares a nivel de las aurículas. Aquí estamos observando las oricuelas en realidad, ¿no? Con tres caras. Este que hemos hablado de las oricuelas está por el lado derecho. En cambio, la oricuela del lado izquierdo simplemente dos caras, ¿no? Aplanada. Entonces, simplemente dos caras. Los ventrículos también con su miocardio. Este miocardio es más delgadito a nivel de las aurículas y es mucho más grueso a nivel de los ventrículos. Y eso se entiende por la fuerza que genera justamente el corazón. Las aurículas necesitan fuerza solamente para empujar la sangre de las aurículas a los ventrículos. En cambio, los ventrículos necesitan mucha más fuerza para empujar la sangre desde los ventrículos hacia los órganos, hacia los tejidos. El ventrículo derecho, ¿hacia dónde empuja la sangre? Hacia los pulmones, a través de la arteria pulmonar. En cambio, el ventrículo izquierdo necesita mucho más fuerza de contracción, ¿verdad? Porque no solamente va a empujar la sangre a los pulmones, que están ahí cerquitas, ¿no? Entonces va a empujar la sangre hacia los diferentes tejidos, cabeza, pies, manos. Entonces, sin el ventrículo, el músculo es más grueso, va a ser mucho más grueso todavía. ¿Dónde? En el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo derecho no tanto, pero es más grueso que ¿dónde? Que las aurículas. Porque las aurículas solamente necesitan fuerza para empujar la sangre a los ventrículos. Bueno, entendiendo eso, entonces, vamos a ver las cavidades. Y dentro de las cavidades, hablamos de las cavidades auriculares y cavidades ventriculares. Algunas consideraciones generales, primero de los ventrículos. ¿Qué podemos decir que tienen en común los ventrículos? Es como las vértebras, ¿verdad? Hay características generales de todas las vértebras. Tienen apófisis espinosa, tienen apófisis transversa, tienen apófisis articulares, hay cuerpo y agujero vertebral, hay películas, etc. Pero en algunas vértebras varían. Lo mismo. Son simplemente los ventrículos, hay características generales de los ventrículos, pero también hay características particulares. Entonces vamos a hablar primeramente de las características generales de los ventrículos. Bueno, ¿cuáles son las características generales de los ventrículos? ¿Qué tienen los ventrículos? Primero, los ventrículos son cavidades de forma triangular. Son anteriores
es mucho más grueso, decíamos, que el de las aurículas. Ahora, esos ventrículos tienen, como estamos observando en el interior, unas irregularidades, ¿no? Y ahí se ven las irregularidades. ¿Cómo se clasifican estas irregularidades? Porque no todas son las mismas. Fíjense ustedes, estas, por ejemplo, son diferentes a estas otras. Y hay otras que simplemente están muy cerca de los ángulos. Entonces, se clasifican en 3 grupos. Se las conoce con el nombre de trabéculas carnosas. Trabéculas carnosas. Entonces, como son de 3 grupos, se las clasifica trabéculas carnosas de primer orden, segundo orden y tercer orden. ¿Cuáles son de primer orden? Estas que estamos observando, que son como pilares, y se las llama así justamente, pilares o columnas del corazón. Estas trabéculas carnosas, entonces, de primer orden, que se parecen a pilares, se están desprendiendo de las paredes de los ventrículos. Y desde las paredes de los ventrículos van con una columna y se continúan con unas cuerditas. Ahí estamos observando, fíjense ustedes. Estas son las cuerdas tendinosas. Entonces, las trabéculas carnosas del primer orden se desprenden de una de las paredes de los ventrículos y se dirigen hacia, se continúan con unas cuerdas tendinosas. Y a través de estas cuerdas tendinosas se van a fijar, se van a insertar en las cúspides de la válvula auriculoventricular. Trabéculas carnosas, entonces, del primer orden. Pared del ventrículo, se continúan con cuerdas tendinosas y a través de las cuerdas tendinosas se fijan, se insertan en las cúspides de la válvula auriculoventricular. De segundo orden. Las de segundo orden son estas otras, y se extienden desde una pared del ventrículo hacia otra pared del ventrículo. Están a manera de puente, también son llamadas pónticas. Trabéculas carnosas de segundo orden, de una pared del ventrículo a otra pared del ventrículo. Y las trabéculas carnosas del tercer orden se encuentran mucho más en los ángulos, están formando parte de la pared simplemente con un relieve. También se las conoce con nombre de músculos pectíneos, principalmente a nivel de las aurículas. ¿Está bien? Entonces, trabéculas carnosas de primer orden, segundo orden, tercer orden. Las más gruesas, las más imponentes, son justamente las de primer orden. Bueno, características generales. ¿Qué más tienen los ventrículos? Bueno, hace un momento decíamos que tiene la forma de triangular. Por lo tanto, vamos a encontrar una base y vamos a encontrar un vértice. ¿Qué encontramos a nivel de la base? Bueno, la base vamos a encontrar dos orificios. Uno de los orificios es superior y posterior. Estamos hablando a nivel de la base. Todo esto es la base. ¿Está bien? Entonces, en la base encontramos dos orificios. Este es uno y este es otro. Uno de los orificios entonces es posterior y el otro orificio es anterior y es mucho más superior que el otro. Uno de los orificios es grande, sobre todo el que está situado posteriormente. Y el que está situado superiormente y anteriormente, el orificio es más pequeño. Este se llama orificio arterial y este otro se llama orificio auriculoventricular. Entonces, el orificio auriculoventricular y el orificio arterial se encuentran en la base de los ventrículos. El orificio auriculoventricular es posterior y el orificio arterial es superior y es anterior. Este es más superior entonces y es más anterior. Este otro es más posterior y es más inferior, ¿no? Ambos
ambos están en la base de los ventrículos. Bueno, orificio auriculoventricular. ¿Qué características generales tiene este orificio? Bueno, este orificio es bastante grande. Tiene dentro de sus características, ahí vamos a ver superior, bueno, ahí sí. Este es un corte transversal inmediatamente superior a los orificios. Como ven ustedes, este orificio grande es evidentemente posterior, este es el orificio auriculoventricular, y este es el orificio arterial, es más anterior y superior. ¿Sí? ¿Qué características tiene el orificio auriculoventricular? El orificio auriculoventricular tiene un anillo fibroso, ¿sí? Presenta un anillo fibroso. De este anillo fibroso se desprende cúspides, que en el lado derecho son 3 cúspides. Esta es 1, 2 y 3. Por eso esta válvula se llama válvula tricúspide, porque está constituida por 3 cúspides. En el lado izquierdo solamente vamos a encontrar 2. Igual, presenta un anillo, y de este anillo fibroso se desprenden 2 cúspides. Este es una y este es otro. Por eso la válvula del lado izquierdo se llama válvula bicúspide. Válvula bicúspide, válvula tricúspide. Anillo fibroso, importante saberlo, porque ya está formando el esqueleto del corazón. En el ser vivo, en el humano, solamente es fibroso, solamente es tejido fibroso. Pero creo que por ahí alguno de ustedes ha hecho prácticas con el doctor Beltrán. ¿Quién hace prácticas con el doctor Beltrán? ¿Ninguno de ustedes? ¿Pasan pues? ¿Quién pasa? Ninguno. Generalmente les pide, ¿no? En práctica, van a traer un corazón de vaca, van a traer un corazón de cerdo, de cordero, que es más difícil conseguir. El de cerdo se parece mucho al de vaca. El de vaca, lógicamente, es mucho más grande, ¿no? Pero la diferencia radica principalmente, aparte de su tamaño, radica en su constitución. Resulta que los anillos fibrosos en esos animales es cartilaginoso. ¿Sí? Es cartilaginoso. En cambio, en el humano es simplemente fibroso. ¿No? Entonces, imagínense aquí tener un cartílago, ¿cómo van a ser estas cúspides? Duras, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Que se rompan, que se desgasten, como ocurre en el humano. La fiebre reumática, ¿no? Le haría cosquillas, digamos. En cambio, en el humano, la fiebre reumática va destruyendo estos anillos, va destruyendo estas válvulas, ¿no? Y eso es lo peligroso, justamente, ¿no? Y una de las causas que habíamos indicado justamente de la fiebre reumática es la infección a nivel de las amígdalas, principalmente ¿cuáles? Palatinas. Porque en estas amígdalas palatinas, al infectarse, generalmente una de las bacterias, o es el estreptococo o es el estadio. ¿Y qué producen? Estreptolicina. Y esa estreptolicina pues se va a ir a la vía sanguínea, y por la vía sanguínea va a llegar a lo primero, ¿no? A ver si va, digamos, recoge por unas venitas, las venas tonsilares, arterias tonsilares, ¿qué es eso? ¿Dónde va a llegar? Lo primero, corazón, aurículas, y de las aurículas va a pasar a los ventrículos, ¿no? Y encuentra un lugar ideal, anillos fibrosos, válvulas, y va destruyendo las válvulas. El niño ha presentado episodios entre los 8 a 9 años, y después, 12, 13 años, empieza a ponerse, ¿no?, azul los labios, se fatiga con facilidad,
la profesora o el profesor de educación física le dice: su hijo no puede hacer ejercicios, se quiere desmayar, se desmaya, ¿no? Entonces el padre de familia pues lleva al hijo al médico y dice: pues mi hijo se desmaya, he notado que últimamente se le pone azul los labios, sobre todo cuando camina, cuando corre, tiene sueño constantemente, etc. Y bueno, pues le empiezan a escuchar el corazón, porque es parte de los signos vitales, y que van a notar ruidos accesorios, soplos. ¿No? Y le va a decir: bueno, pues su hijo tiene problemas cardíacos, tiene problemas valvulares, ¿no? Y le va a empezar a preguntar: ¿no? ¿Ha tenido episodios de oído constantemente? ¿Ha tenido episodios de garganta? ¿Se quejaba con facilidad? ¿Tenía fiebre, etcétera? Y el papá o la mamá le va a decir: sí, constantemente, siempre se quejaba de su oído, se resfriaba y era oídos. Entonces, ¿qué le va a pedir? Una prueba, ¿no? Para determinar fiebre reumática, el ácido le va a pedir, o fiebre o proteína C reactiva, ¿no? El ácido y proteína C reactiva. Y con eso va a confirmar de que el niño tiene fiebre reumática. Se le hará un tratamiento, pero ya no para curar, ¿no? Ya no va a poder curar, pero sí va a poder evitar otras complicaciones, articulaciones, por ejemplo, sistema nervioso, porque la fiebre reumática no solamente ataca a las válvulas o las articulaciones, como pensamos, ¿no? Ataca al músculo, ataca al sistema nervioso, etc. Entonces, dará un tratamiento para evitar otras complicaciones. Pero ya para las válvulas, ya están dañadas. Entonces, ¿qué va a hacer? Un reemplazo valvular, no hay otra. Y eso es caro. Generalmente no lo hacen porque el seguro no lo cubre. Entonces, eso ya es completamente privado, es particular. Un reemplazo de válvula fácilmente está entre unos $10,000, ¿no? Hay válvulas artificiales, antes se tenía que pensar, ¿no? en otras válvulas, incluso las de cero, colocaban si eran compatibles para hacer este reemplazo. Pero ahora hay válvulas artificiales, pero tienen su costo. Bien. ¿Cuál es la posición de las válvulas? Estamos viendo de que son diferentes, ¿no? Hay una válvula tricúspide, hay una válvula bicúspide, pero estamos viendo que la ubicación es completamente diferente. A ver, por la imagen que estamos viendo, en el lado derecho, ¿cómo podríamos determinar la posición de la válvula? Gustavo, la posición de las válvulas son tres, ¿no? ¿Cómo ubicarías la posición de las cúspides? Bueno, sería así, según la imagen, está un corazón en la parte superior, o sea, que superior es anterior. ¿Cuál es anterior? ¿Lo que está hacia arriba o lo que está hacia abajo? Lo que está hacia arriba. Bueno, evidentemente es esto, ¿no? Porque aquí están las arterias. Hemos visto que en la cara externa o externo costal, pues están las arterias, ¿no? La primera que se ve es justamente la arteria pulmonar. Un poquito por detrás está la arteria aorta. Entonces, la posición de estas cúspides, ¿cómo sería? Una anterior y otra atrás. Una anterior, evidentemente, esta es anterior. ¿De dónde se está desprendiendo? De la pared anterior. Más o menos relacionan ustedes, ¿no? Se está desprendiendo del anillo fibroso. Pero esto está en relación con esta pared, que es la pared externo-costal, ¿no? O antero-superior. Entre este ventrículo y este ventrículo existe una comunicación, ¿o no? No existe, ¿no? ¿Existe qué? Esto, una pared. ¿Cómo se llama? Tabique interventricular. Entonces, esta cúspide está en relación justamente con esta pared, con la pared interventricular. Esta va a ser entonces una cúspide medial. Entonces, esta es cúspide anterior, esta es una cúspide medial. Y esta otra va a estar en relación con toda esta cara. ¿Qué cara es? Postero inferior. ¿Cómo se llama la cúspide? Entonces, ¿qué posición va a tener? Posterior. Entonces, una es anterior, la otra es medial y la otra es posterior. Posición de las cúspides, de la válvula tricúspide. Vamos al lado izquierdo. Bueno, aquí solamente encontramos dos cúspides, ¿no? Que tienen diferente denominativo.
Vamos ahora a las arterias, a los orificios arteriales. Habíamos indicado que estos orificios arteriales son superiores o anteriores. Bueno, estos orificios arteriales, como estamos observando en la imagen, son dos. Uno es pulmonar y el otro es aórtico. El pulmonar, ¿qué características tiene? Son tres. Y estas se llaman válvulas sigmoideas pulmonares. Como estamos en el pulmón. Y estas válvulas sigmoideas aórticas. Válvulas sigmoideas aórticas. Bueno, ¿cuántas válvulas sigmoideas pulmonares son? 3. ¿Cuántas válvulas sigmoideas aórticas? 3. Pero hay una diferencia, ¿no? Fíjense ustedes. ¿Qué cosa es? Lo mismo que esto, ¿no? La posición. La posición de las válvulas sigmoideas pulmonares es una anterior y dos posteriores. En el caso de la arteria aorta, son dos anteriores y una posterior. En el caso de las válvulas sigmoideas aórticas, la disposición es a manera de una media luna. ¿Sí? Media luna. Por lo tanto, tienen una cara superior y tienen una cara inferior. La cara superior, ¿cómo será si es media luna? Cóncava. Y la cara inferior, convexa. Y se ve mejor en este corte. Fíjense ustedes. Esta es la cara superior y esta es la cara inferior. Tienen la forma de una semiluna, sigmoideas. De ahí el nombre, válvulas arteriales sigmoideas. ¿Sí? Entonces tienen una cara superior cóncava y tienen una cara inferior convexa. Van a tener dos bordes. Este es el borde adherente y este es el borde libre. El borde libre, este borde, tiene muy cerca a su punto medio, o a su parte media, unos engrosamientos fibrosos que se llaman nódulos. Nódulos de Morgagni en las pulmonares y nódulos de Arancio en la arteria aorta. Este es el origen, ¿no?, del tronco arterial. De aquí, del anillo fibroso, en este anillo fibroso se va a insertar justamente ese tronco arterial. Aquí será el tronco arterial, el tronco arterial aórtico y aquí será el tronco arterial pulmonar, ¿no? Entonces ahí empieza el tronco. Nódulos fibrosos de Morgagni y nódulos fibrosos de Arancio. Bueno, estas otras válvulas auriculoventriculares hemos indicado que son diferentes, ¿no? Son 3, son 2, dentro de sus características generales. Tienen una constitución fibrosa, evidentemente, pero estas válvulas, así como nosotros las estamos mirando, pareciera que son planas, y en realidad no es así. Desde ya podemos ver de que aquí, en esta válvula bicúspide, cada una de las cúspides tiene forma triangular. Por lo tanto, tienen una base y tienen un vértice. Se ve mejor en esta cúspide, ¿verdad? ¿Sí? Que es la más pequeñita. Entonces, esta es la base y este es el vértice. O también se llama borde adherente y borde libre. Nosotros en este momento estamos observando simplemente una de las caras. ¿Sí? Estamos viendo una de las caras. ¿Cómo se llama esa cara? Parietal. Que está mirando hacia dónde? A las aurículas. Pero no estamos viendo la otra cara, antes de pasar. No estamos viendo la otra cara. La otra cara está mirando a los ventritos.
y se llama cara axial. Aquí, son solamente dos, ¿no? Dos cúspides. ¿Tendrán la forma triangular? No, no la tienen. Porque son más alargadas, son más transversales, por lo tanto se les da una forma rectangular. De todas maneras, van a presentar un borde adherente y un borde libre. Bueno, lo podemos ver mejor entonces en otro tipo de corte. ¿Y qué estamos viendo aquí? Otra vez. Nuevamente. Bueno, distinto entonces, ¿qué cara será? Parietal. La cara que mira a las aurículas. Y la otra cara estará por aquí debajo, ¿no? Cara axial, cara inferior, cara ventricular. Entonces, fíjense, esta cara, esta manera de un embudo, ¿no? Si nosotros analizamos bien todo y colocamos las tres cúspides, van a formar realmente un embudo, un cono. Los vértices de las cúspides presentan una gran parte de inserción de estas formaciones, que las hemos llamado cuerdas tendinosas. Y estas cuerdas tendinosas en realidad se fijan en toda la cúspide de diferente forma. ¿Cómo se forma? A nivel del vértice, a nivel del borde y a nivel de la cara axial. ¿Sí? A nivel de la cara axial. Entonces, lo hacen a manera de tres inserciones, unas van al vértice mismo, a la puntita de cada cúspide, otros lo van a hacer en todo el borde libre y otros lo van a hacer en la cara inferior. En algunos libros dice al vértice, cara inferior y muy próximo al borde adherente, pero siempre en la cara axial, en la cara ventricular. De modo que esta cara que está mirando a las aurículas es completamente lisa. En cambio, la cara que va a estar por debajo, la cara ventricular, es una cara completamente rugosa. ¿Sí? Es completamente rugosa, porque presta inserción justamente a esas cuerdas tendinosas. ¿Sí? Bueno, nada más de las cúspides por el momento. Bueno, a ver, nos quedamos con esta imagen, ya para empezar a ver las cavidades o las particularidades de los ventrículos. ¿Qué características particulares entonces tienen ahora los ventrículos? Hemos hablado de las características generales, ¿no? Tienen forma triangular, alrededor de la base de orificios auriculoventriculares, hay orificios arteriales, tienen trabéculas carnosas de primero, segundo, tercer orden. Cada una de las cúspides tiene dos caras, entonces las válvulas sigmoideas igual tienen dos caras, tienen diferente forma, triangulares algunas, otras son rectangulares, características generales. Vamos a ver ahora las características particulares. ¿Sí? Y vamos a empezar justamente con el lado derecho, el ciclo derecho. Bueno, primero, la forma prismática triangular. Prismática triangular. Entonces, tiene una base, tiene un vértice y va a tener ¿cuántas paredes? Tres paredes. De estas paredes, a ver, vamos a ver mejor nuevamente en el otro corte para que ustedes se ubiquen. De estas paredes, una va a ser anterior, la otra va a ser septal y la otra va a ser posterior. Tres paredes, una base y un vértice. En la base, ¿qué encontramos? En la base vamos a encontrar dos orificios. Uno posterior e inferior, que es el orificio auriculoventricular, que tiene tres cúspides que hemos indicado, y el otro no es más que el orificio arterial, que es anterior y superior. Estamos hablando de este, que es el ventrículo derecho. Diámetro: 10 milímetros como promedio. Perdón, 10 centímetros como promedio, no milímetros. Entonces, como ven ustedes, es bastante amplio, ¿no?
cuando estemos en prácticas en anfiteatro, vamos a ver justamente ahí un corazón. Ojalá que se haya mantenido, bueno, teníamos un corazón interesante porque tenía cardio negativo. Entonces, el orificio, lógicamente, pues se va a mantener porque eso no va a aumentar, ¿no? Es fibroso. Lo que sí ha aumentado es el músculo cardíaco en ese corazón que tenemos. Pero es bastante amplio, 10 centímetros como promedio. Este otro orificio, ¿cuánto mide? 7.5 como promedio. Un poquito más, un poquito menos, pero ese es el promedio, 7.5. Entonces, es también importante, ¿no? Entonces, en su línea, la arteria aorta es sumamente gruesa. La comunicación entre la aurícula y el ventrículo también es sumamente amplia, deja pasar la sangre con facilidad. De todas maneras, está regulada el paso de la sangre por la válvula auriculoventricular. Y la salida del ventrículo está también regulada por la presencia de esa válvula, la válvula sigmoidea aorta. Bueno, una vez que nos hemos ubicado, entonces vemos realmente la forma que tiene el ventrículo derecho. Ahí están las tres paredes: la pared anterior, la pared posterior y la pared septal. La pared anterior no es más que la cara esternocostal, la pared posterior no es más que la cara posterior inferior, y la pared septal, fíjense ustedes, no es más que el tabique que separa con el otro ventrículo, el tabique interventricular. ¿Qué características tiene este tabique interventricular? Es bastante grueso a nivel de los ventrículos. Si nosotros medimos el grosor de este tabique, es de aproximadamente 10 milímetros, o sea, es bastante grueso. Y a medida que va ascendiendo, se va haciendo más delgado, hasta volverse membranoso, fibroso, y llegar a medir aproximadamente entre los 3 a 4 milímetros, casi medio centímetro, pero es más delgado a medida que va ascendiendo. Y a nivel de las aurículas, esto es muchísimo más delgado, ¿no? Está entre los 2 milímetros aproximadamente de espesor. Bueno, entonces, bastante grueso a nivel de los ventrículos, y el ventrículo derecho, esta pared, ¿cómo será? ¿Convexa o cóncava? Convexa. No necesita mucha fuerza, ¿no? ¿Quién tiene mayor fuerza? Es justamente este. Por eso está empujando la pared hacia el ventrículo derecho. Entonces aquí diremos más bien lo contrario, ¿no? Tendrá una pared cóncava. En cambio aquí, la pared medial es convexa. Y podemos ver completamente la cavidad como tal, la cavidad ventricular, de forma prismática brillante. ¿Qué otras características más tiene el lado derecho, el ventrículo derecho? Bueno, en el ventrículo derecho nosotros vamos a encontrar la presencia de trabéculas carnosas que se desprenden de las tres paredes. De la pared anterior, una o dos; de la pared posterior, una o dos; y de la pared medial, una o dos también. Entonces, hay dos pilares que se desprenden de la pared anterior, de la pared posterior lo mismo, de la pared medial lo propio. Pero hay una trabécula que se desprende desde la pared anterior y se dirige hasta la pared medial, dividiendo la cavidad ventricular en dos partes, una superior y la otra inferior. ¿Qué es esta trabécula justamente? ¿Sí? Y se llama trabécula septomarginal. Trabécula septomarginal. Y está dividiendo entonces en dos cavidades pequeñas. Bueno, una de ellas pequeña y la otra grande, la cavidad ventricular propiamente dicha. La otra cavidad es más pequeñita y se llama infundíbulo. Infundíbulo. Bueno, esas son las características particulares del ventrículo derecho. Bueno, se puede hablar todavía algunos otros elementos que nos daban, ¿no? Como parte de la anatomía descriptiva clásica del ventrículo derecho, pero en realidad muy
poco lo van a utilizar ustedes, sobre todo en fisiología, porque eso es la base del hecho físico. Yo creo que con esto es suficiente del ciclo derecho. ¿Alguna pregunta? Del ciclo derecho antes de pasar al ciclo izquierdo. Bueno, aquí nosotros estamos notando algo interesante y es justamente esta pequeña formación, que muchos dirían es un nervio. En realidad es una formación muscular y nerviosa altamente especializada que es capaz de producir los estímulos nerviosos para que se produzca la contracción del corazón. Y es que el corazón tiene un sistema de automatización propia, ¿sí? Tiene un sistema de automatización propia. Y este sistema de automatización propia pues, es el encargado de generar justamente ese tipo de impulsos cardíacos, ¿no? Nosotros sacamos el corazón antes en la práctica de fisiología, pues nos hacían extraer el corazón de los batracios, ¿no? De los sapitos. Primeramente destruíamos su sistema nervioso porque les duele, abríamos el tórax y procedíamos a sacar el corazón. ¿Para qué? Para demostrar que ese corazón seguía latiendo una vez que hemos extraído el tórax, ¿no? Y muchas veces quedaba así durante las 2 horas que teníamos de práctica de fisiología y volvíamos al día siguiente y seguía latiendo todavía, ¿no? Con menos fuerza, pero seguía latiendo. Y eso que demostraba que el corazón tiene su automatismo y es proporcionado justamente por el sistema de conducción. Y ese que estamos viendo ahí, a manera del cordoncito, no es más que el sistema de conducción, es parte del sistema de conducción y lo vamos a ver justamente en un tema aparte, ¿sí? Parte del sistema de conducción. Fíjense ustedes, este sistema de conducción proviene de las aurículas y sigue por el tabique interventricular, el tabique interventricular, propagándose por los ventrículos. Doctor, una pregunta. En el caso de que el ventrículo derecho por alguna razón quede abierto constantemente, o sea, que no pueda cerrarse, ¿qué pasaría? El ventrículo derecho, Es que no podría la válvula, sí, que la válvula se queda abierta. Ajá. Habría un retorno del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Constantemente el sangre igual se va a contraer. Y si esto queda abierto, entonces ¿qué va a ir pasando el tiempo? La sangre va a seguir deteniéndose en la aurícula derecha, porque el ventrículo derecho va a ser fácilmente que pase a la aurícula derecha y con el tiempo va a ir aumentando el tamaño. La aurícula derecha y posiblemente el ventrículo derecho. Eso se llama hipertrofia del lado derecho. Por insuficiencia, ¿qué estaría pasando para que las válvulas no se cierren? Insuficiencia, ¿no? Insuficiencia ventricular derecha, ¿no? Habría una posiblemente la fiebre reumática, que es lo que hace, va destruyendo las válvulas y hay constantemente el paso, ¿no? Uno escucha y ¿qué pasa? Hay un retorno de sangre y ese retorno de sangre se traduce como soplo.